en el Museo Nacional de San Carlos. La visión de uno de los artistas de la lente, Massimo Listri, permite adentrarnos en los secretos de la arquitectura de los palacios del Vaticano. Y para conocer más sobre esta exposición fotográfica, recibo aquí del estudio de 21 Noticias a Miguel Ángel Torres. Él es jefe de colecciones externas del Museo de San Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Pues me gustaría que primero nos platiques la importancia de esta exposición, partiendo del fotógrafo. Bueno, el fotógrafo se llama Massimo Listri, es un fotógrafo italiano. Él empezó su carrera a los 17 años, a partir de varios proyectos. Uno de ellos muy importante es con Franco Maria Ricci. Él tiene una revista muy importante mundialmente que es FMR. Con él trabajó 20 años. Él ha expuesto en diversos museos de todo el mundo e inclusive trabajó con Franco Maria Ricci 20 años. Tiene una carrera de más de 40 años. De los fotógrafos más reconocidos en Italia. En Italia, claramente. Y bueno, es la primera vez que esta exposición se presenta en un país de América Latina. Platícanos, ¿por qué hasta este momento y desde cuándo la podemos visitar? La podemos visitar se inauguró el 4 de mayo de este año, termina el 27 de julio de este año. Y ¿por qué en México? Porque el Museo Nacional de San Carlos tiene la misión y visión de presentar arte europeo de los siglos XIV a principios del siglo XX, y esta muestra es un claro ejemplo de lo que podemos encontrar en el Vaticano y de piezas que hay en el mismo recinto. Que precisamente es la parte atractiva de esta exposición, adentrarnos a galerías y habitaciones únicas del Vaticano donde solamente las altas autoridades del clérigo pueden acceder a ellas. Algo muy importante de exposición, como claramente dijiste, es que podemos ver las salas de los museos vaticanos, pero sin gente. Siempre estamos acostumbrados de ver salas de museos, otros espacios llenos de personas. Aquí una de las cualidades de este fotógrafo, aparte de que le dejaron tomar las fotografías, es ver estos museos y bibliotecas sin gente, y también de ver ciertos espacios que son exclusivos para los clérigos de alto nivel en el Vaticano. Es decir, como turista no podríamos conocerlos si no es a través de estas imágenes. Sino a través de la lente de Massimo Listri. Y precisamente hablando de la lente de Massimo Listri, dicen que sus imágenes cuentan historias. ¿Qué etapas de la historia podremos conocer a través de la exposición? Podemos ver historias desde Renacimiento, Manierismo y Barroco a través de las fotografías de Massimo Listri, debido a que el Fondo Reservado del Vaticano conserva piezas únicas y que a lo largo de la historia han conservado. Y es muy importante debido a que vamos a encontrar también estatuas griegas, mosaicos pompeyanos y otras pinturas más de Miguel Ángel, de Bernini y otros escultores. Miguel Ángel, dentro de la exposición existen varias salas enfocadas a diferentes géneros. Sí, vamos a encontrar lo que son los espacios del Vaticano, las salas de los museos, las bibliotecas y estos rostros que vamos a encontrar de perfiles que son en mármol. ¿Por cuántas imágenes está compuesta? Por 54 imágenes, fotografías. Oye, ¿y para quién está dirigida? ¿Para los amantes de la arquitectura, de la historia del Vaticano? ¿Para quiénes? Está dirigido para el público en general, pero sí vamos a encontrar espacios arquitectónicos que le van a encontrar a los arquitectos. Vamos a encontrar pinturas, esculturas para los amantes de la historia del arte. Vamos a encontrar espacios muy, muy hermosos, más que nada. ¿Por qué no nos la debemos de perder? Porque es la primera vez que se presenta en México, y aparte de que es la primera vez que se expone por completa la exposición. El Vaticano Secreto se expone por primera vez en México, pero completa. Es la colección. Bueno, pues una excelente oportunidad que no podemos dejar pasar en el Museo Nacional de San Carlos. Recuérdanos los horarios y los costos nada más, antes de despedirnos. De martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los domingos es entrada libre y el costo es de 45 pesos. ¿Cuentas de redes sociales para tener más información? Sí, estamos en páginas de Facebook y Twitter, y la página del Museo Nacional de San Carlos, que es mnsancarlos.com. Bueno, pues ahí está la opción. Miguel Ángel Torres, muchísimas gracias, jefe de colecciones externas del Museo Nacional de San Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias.